que el doctor Covarrubias, en unión de su padre, se presentó en el Centro Universitario del Sur, en Zapotlán el Grande, Jalisco, para darnos a conocer una propuesta de nueva constitución. Yo pensé, ¿quién es él que viene a realizar este planteamiento, a formular esta pretensión jurídica para nuestro estado de Jalisco? Quiero decirles que su libro, su texto, es un texto que leí y la verdad me pareció que su contenido reflejaba un pensar y un sentir que, si bien se postulaba en ese momento, su práctica llegaría cuando la sociedad jalisciense también compartiera ese pensar y ese sentir. Hoy, ante tantos acontecimientos sociales de salud, en educación y jurídicos, aquella pretensión jurídica cobra vigencia, porque los principios jurídicos que contenía, si bien han sufrido ajustes, cambios, hoy la sociedad jalisciense los reclama como una forma de renovar la vida pública y darle al Estado de Jalisco el lugar nacional que en innovaciones jurídicas tiene, porque hay juristas en nuestra historia como Mariano Otero, Ignacio Vallarta, Prisciliano Sánchez, Francisco Severo, y yo lo señalo hoy también, José de Jesús Covarrubias Dueñas, entre otros, le han dado y le dan ese lugar a nuestro Estado por aportar al pensamiento jurídico que innova, renueva y le da vitalidad al derecho. Sin el ánimo de adulación, quiero comentar solamente algunas aportaciones de nuestro querido amigo, el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, para innovar en el derecho, porque algunos de sus planteamientos los he tomado de sus aportaciones para poderlos compartir hoy con ustedes y que son los siguientes. Uno, la autoría de esa propuesta de una nueva constitución. Otro, la nomología como una disciplina científica con un enfoque sociojurídico que unifica el análisis y la síntesis del pluralismo jurídico. Y la propuesta de NordPlanet que garantice la vida de nuestro planeta y la nuestra, entre otras aportaciones. Aquí es muy importante referir que cuando me hicieron la invitación para participar, me dejaron en libertad de hacer aportaciones sensibles al propósito que estamos persiguiendo todos y que están relacionados con compartir desde mi experiencia aquella visión que nos ha permitido clarificar aspectos pedagógico-didácticos dentro del aula, porque la experiencia me ha permitido estar dentro de diversos niveles y con ello voltear a mirar lo que señala el artículo 3º constitucional y en ese sentido hablar al respecto. Por esa razón se tituló esta intervención como pretensiones semiótico-nomológicas del derecho humano a la educación ante la nueva normalidad. Entonces quiero iniciar con ustedes refiriéndome a un aspecto esencial de nuestra participación y partiendo de preguntas de naturaleza mayéutica, ¿verdad? Y las comparto con ustedes. ¿Es el derecho humano a la educación un derecho emergente ante la nueva normalidad? Otra pregunta es, ¿cuáles son los elementos semióticos del derecho humano a la educación que garantizan su ejercicio? Y una siguiente pregunta que me hace reflexionar hoy también junto con ustedes es cómo se verifica el derecho humano a la educación ante la nueva normalidad. También me permito compartir esta otra pregunta. ¿Qué componentes del derecho humano a la educación garantizan su ejercicio? Y por último, una pregunta que está relacionada con los razonamientos y los argumentos que tendríamos que verter este día aquí. ¿Por qué el derecho humano a la educación requiere de un análisis semiótico y nomológico para actualizarse en la nueva Constitución para el Estado de Jalisco y que garantice el acceso a otros derechos humanos? En este sentido, un primer apartado
lo he definido como la génesis del derecho humano a la educación. Los físicos y los biólogos nos dicen, nos afirman dentro de sus investigaciones y hallazgos que en la naturaleza existen 17 leyes naturales, las cuales son inexorables e inextinguibles. Y de ahí también podríamos nosotros encontrar que esas leyes que están en la naturaleza constituyen referentes para traerlas al análisis y la creación del derecho y poder no solamente crearlo, sino analizarlo, observar su evolución, su perfeccionamiento que se da dentro de la sociedad. Pero solamente hablaré de 3 leyes. La ley de la emanación, del movimiento y de los contrarios, que relacionaré con el derecho humano a la educación. Observemos, todo derecho emanó de la propia naturaleza del ser humano y fue reconocido por el órgano del poder público facultado para ello, en este caso el poder legislativo, a efectos de que plasmado en un lenguaje jurídico sea verificado y exigible por todo ser humano. Todo derecho está en movimiento, que es otra ley que quiero reflexionar y relacionarla al derecho humano, una ley natural. Quien se lanza al agua y no se mueve, se hunde. Quien se sube a una bicicleta y no se mueve, no avanza, o puede ser que si no tiene el equilibrio se cae. También así, todo derecho está en movimiento. Si deja de moverse el derecho, si deja de actualizarse, si deja de perfeccionarse, el derecho se estancaría y sería como un derecho oxidado, un derecho que sería incluso tóxico, que en lugar de beneficiar al ser humano, lo perjudicaría. De ahí que es necesario revisar, analizar, sintetizar y evaluar la norma para que al ser contraria a su fin, para que al estar incompleta, al estar inacabada o ser inconsistente a la nueva normalidad o al beneficio social, las leyes o los derechos se ajusten o se extingan. Y por último, valorar cómo es que el derecho tiene su génesis, que requiere de poner en consideración que el derecho humano a la educación tiene sus contrarios, sus opuestos, y que estos son como el padre y la madre de grandes dificultades, de grandes sufrimientos para el ser humano, y que están plasmados dentro de la Constitución. Dice la Constitución en su artículo 3º, el artículo 3º de la Constitución Federal, que la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, el fanatismo o el servilismo, porque todo esto empobrece al ser humano y es la raíz de grandes problemas que tenemos. Es decir, estos contrarios están ahí también y aquellas leyes de la naturaleza las podemos ver reflejadas en el propio contenido de la ley. Ahora, reflexionar a profundidad sobre estos aspectos nos podría llevar a un gran debate donde no solo podamos describir las características, los elementos y los componentes de un derecho humano, sino también llegar a consensos que permitan claridad sobre la jerarquía de los mismos. Hoy, no solamente estamos ante esta nueva normalidad reflexionando qué hacer con el derecho a la educación, sino también cómo hacerle para garantizar el derecho a la salud, porque sabemos que el COVID representa una situación que puede traer como efecto el contagio masivo de todos los que estén en grupos numerosos. Valoro por todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá por la pandemia de esta enfermedad llamada COVID-19, que el derecho humano a la educación nos permite verlo como un derecho que está inacabado, que es indeterminado, pero también me permite afirmar que es un derecho emergente para estos tiempos. Esto me permite responder la primera pregunta, en que efectivamente el derecho humano a la educación, aunque está establecido, también es emergente, porque requiere una comprensión diferente del mismo y una práctica distinta, porque cobra mayor relevancia dadas estas condiciones que hoy se tienen,
porque nos permite ver la fotografía y la radiografía de este derecho, cómo se verificaba, y ahora con esta nueva normalidad exige a todos sus actores, en especial a los alumnos, a las alumnas, a las madres, padres de familia, a los tutores, a los profesores y las autoridades, replantear y relanzar formas nuevas, visiones nuevas, incluso que vayan más allá de lo que está contenido como principios jurídicos que guían su ejercicio. En un siguiente apartado hablaré sobre la semiótica. Según Humberto Eco, en su Tratado de Semiótica General, editado en el año 2010 en la página 53, conceptualiza la semiótica como el estudio de fenómenos sociales sujetos a cambios y reestructuraciones. Es decir, el análisis y la investigación semiótica implica analizar lo que permanece, las huellas y el paso y los pasos del significado y la comunicación. En este caso, del derecho humano a la educación. ¿Cómo nació? ¿Qué huellas ha dejado? ¿Qué pasos ha seguido? ¿Hacia dónde transita? Y todo esto, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué nos comunica respecto de su origen y su evolución? Porque este derecho humano a la educación ha servido para transformar la conciencia del ser humano, y en todos los niveles existe un perfil que es como un traje con el que se forma al individuo en cada uno de los niveles para que se apropie de diversas habilidades, capacidades, actitudes, pero no solamente en relación al sujeto, sino a la sociedad, al Estado, al planeta. Por tanto, existe un principio de indeterminación que rige al análisis semiótico cuando se aplica en los diversos campos del conocimiento, como en este caso, y para ser objetivo y libre de ideología, es necesario clarificar algunos aspectos esenciales de la semiótica en una pretensión jurídica social. Ahora bien, el significado y la comunicación tienen como antecedente al lenguaje, y puesto que las cosas, los objetos o las personas tienen un lenguaje, porque algo significan, algo comunican, el ser humano es por excelencia, con su actividad comunicativa, lo que ha llevado a crear el derecho. Esta también es una teoría de un alemán, un filósofo sociólogo, un filósofo estudioso del derecho y de la acción comunicativa, Jürgen Habermas, que ha creado un libro sobre Estado de Derecho, facticidad y validez en términos de la acción comunicativa. Entonces, ya está señalado, ya está analizado. En términos de una expresión individual que, analizada por el Poder Legislativo, ha creado normas y leyes con sus características de coercibilidad, vigencia, heterogeneidad, entre otras. Por tanto, en este apartado concluyo que la semiótica aporta elementos para realizar este tipo de análisis, toda vez que busca encontrar esos elementos de significado y de comunicación de los objetos, las cosas o del propio ser humano. Ahora bien, al hablar de la semiótica del derecho humano a la educación, nosotros, al describir semióticamente este derecho a la educación, es decir, al analizarlo como un fenómeno social sujeto a cambios, requiere analizar cómo está establecido en nuestro marco jurídico estatal y con ello observar a la luz de la nueva normalidad cuáles son los elementos que garantizan su ejercicio. En nuestro Estado, el derecho educativo como una rama del derecho público administrativo
se compone de la totalidad de leyes y reglamentos que regulan este derecho humano a la educación. Y las normas existentes son la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley de Educación del Estado de Jalisco, el reglamento de la Ley de Educación del Estado en materia del Consejo Estatal Técnico de Educación, el reglamento para el gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica del Estado de Jalisco, entre otros, así como las leyes orgánicas de las instituciones de educación superior. Pero ojo, en este orden de ideas, también son normas jurídicas aplicables a este derecho humano a la educación que intentamos renovar, revivir, fortalecer, revitalizar en nuestro Estado, la propia Carta Magna Federal, así como los convenios, acuerdos o tratados internacionales que nuestro país ha ratificado en términos del artículo 135 constitucional y que se relacionen con el mismo derecho. Entrando más en lo particular respecto de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 4 y 5, nuestra Constitución señala que se reconocen los derechos humanos que consagra la Constitución Política Federal. Es decir, lo hace suyo. Pero nuestra Constitución adjetiva a la educación, es decir, le pone otros adjetivos respecto de lo cívico, lo bilingüe, lo intercultural, lo regional, la toma de decisiones, la migración, la nutrición, el respeto a la naturaleza, la legalidad, el trabajo productivo, la cultura y geografía de Jalisco y su integración y desarrollo de la nación mexicana. Si nosotros pensamos que el derecho humano a la educación era en Jalisco solamente lo que señala la Constitución Federal, tendríamos que decir, bueno, hay otros adjetivos de este derecho que en nuestro estado de Jalisco están y que nos permite también afirmar que sus elementos y componentes son bastantes, son vastos y constituyen referentes que es necesario y da oportunidad para analizarse a la luz de los principios de la semiótica y la nomología. Ahora les voy a compartir en términos de la semiótica y la nomología de la semiótica esta tabla que he generado para ustedes y que tiene como finalidad que podamos nosotros reflexionar con mayor profundidad cuáles son esos aspectos que a partir de los análisis que he realizado, las investigaciones y las reflexiones en los espacios áulicos, pues tenemos que nosotros, si hacemos un análisis semiótico de un derecho humano, como en este caso de la educación, tendríamos que encontrar por su significado y comunicación lo que significa, en términos de lo individual y en términos de lo colectivo, pero también reflexionar, analizar, describir cuáles leyes se crearon para su implementación. Porque cuando nosotros observamos que incluso en nuestro país, en el año 1934, la Constitución Federal establecía que la educación era socialista, pues representó un bloqueo en muchas cuestiones, que muchos estaban de acuerdo y otros no, pero eso implicó ajustes que después se transformaron con muchos elementos que hoy contiene el propio artículo 3º, después de la reforma que sucedió años después. Otro elemento esencial para reflexionar, para analizar semióticamente este derecho o cualquier otro derecho es las alternativas razonables de interpretación. Nosotros tenemos por naturaleza órganos jurisdiccionales que se encargan de interpretar, pero también los estudiosos, los investigadores pueden realizar formas de interpretación que permiten encontrar otros elementos que están contenidos dentro del propio derecho o cualquier objeto de estudio. Pero, ojo, cuando hablamos del análisis semiótico, como es que esto tiene un significado para nosotros como seres humanos en lo individual y lo colectivo, también debemos de valorar cómo es que es o fue la realidad en que se aplica y cómo se aplica.
¿verdad? Porque las realidades van cambiando y una de ellas es esta, que de pronto de marzo para acá nos cambió totalmente la realidad. Y entonces nosotros encontramos que frente a estas nuevas realidades, que no será ni la primera ni la última, tendríamos que valorar cómo debe de estar configurado el derecho humano a la educación. Luego también, si nosotros observamos, hacemos este análisis semiótico, decir lo que dice, lo que no dice y debiera decir. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que no están descritos en el significado y lo que comunica ese derecho. Por lo tanto, al hacer un análisis semiótico nos permitirá decir, esto también debiera de decir. Ah, pero resulta que siempre también en las leyes existen intencionalidades ocultas. A veces por ser leyes de grupos, a veces por ser leyes que verdaderamente reflejan el sentir de la nación, pues sí, la intencionalidad oculta puede ser el bien, la felicidad, la armonía, el equilibrio, la paz en la sociedad. Pero en otros casos no sucede así. Y por último, en esta propuesta que hago para reflexionar, para analizar semióticamente el derecho humano a la educación, pues emitir las conclusiones que correspondan. Y al tener este cuadro nos favorece un panorama completo de lo que representa este derecho en los diversos sectores incluso donde se aplica. Muy bien. Muy bien. Ahora, si nosotros, después de observar la aportación, la propuesta metodológica que se hace para este análisis semiótico del derecho humano a la educación, después me gustaría relacionar cómo la semiótica y la nomología se relacionan respecto de este derecho humano a la educación. En cuanto a la nomología, en su libro de Sociología Jurídica en México, el doctor José de Jesús Covarrubias, en la página 456, señala lo siguiente sobre la nomología. Así, la nomología es la construcción de una teoría acerca de las normas sociales, dentro de ellas las jurídicas, con el propósito de advertir si existe una interrelación y armonía entre los diversos ordenamientos normativos sociales y de ahí con el sistema jurídico para en plano posterior y superior, dentro del pluralismo jurídico, poder advertir cuáles son las costumbres, valores, principios e intereses que protegen las diversas normas. Si nosotros analizamos estos postulados de la nomología, yo encuentro que la nomología podríamos también utilizarla como un método de investigación, de enseñanza y de estudio bajo las siguientes premisas que me permito compartir con ustedes. Aquí podemos observar que la nomología, al ser una disciplina científica, podríamos utilizarla como método de investigación para desentrañar los elementos de la verdad originaria, evolutiva y práctica de la ley, pero también como un método de enseñanza donde comprendamos la progresividad, interrelación y armonía de las normas con el sistema jurídico y la vida social. Y por último, la nomología también aplicada como un método de estudio para analizar y sintetizar costumbres, valores, principios que protegen las normas jurídicas. Si observamos, entonces la nomología también representa diversas posibilidades para hacer un análisis y una síntesis de cualquier derecho. De cualquier derecho porque está relacionada con el tratado de las normas. Ahora, si se utiliza la nomología como una metodología científica
que Peralta la multi, transdisciplina, con el análisis semiótico, es decir, el significado y el contenido de la ley, encontraremos diversos componentes, partes, fines, relaciones, el origen, la evolución, etcétera, del objeto de estudio en términos de su significado, comunicación, práctica, indeterminación, interpretación, intencionalidad, entre otros aspectos que permitan a quien realiza un ejercicio de esta magnitud encontrar argumentos sólidos para perfeccionar las pretensiones jurídicas por establecer en un nuevo marco jurídico constitucional para el Estado de Jalisco en materia de cualquier derecho humano o principio jurídico. Así entonces, realizar un análisis semiótico y nomológico del derecho humano a la educación ante la nueva normalidad es un ejercicio innovador del derecho que, al ser aprobado también con sus aportaciones en una nueva constitución, traería a sus recipiendarios una educación sin límites, sin ningún límite por una pandemia u otro suceso que imponga restricciones, porque tendrían que existir límites para que un educando tenga un derecho humano a la carta. En nuestro marco jurídico educativo se señalan 3 modalidades: la modalidad presencial, no presencial y la mixta, y diversas opciones educativas. Sin embargo, esas modalidades y opciones educativas no son del todo accesibles a los alumnos. Hoy podríamos pensar, es necesario desarrollarlas para que los alumnos sean optativas para ellos y las elijan. Bueno, es una pregunta al aire que podremos seguir reflexionando hoy o en otro momento. Ahora, el derecho humano a la educación y la nueva normalidad. Cuando al referirnos a la nueva normalidad en educación, es oportuno observar el modo en que se materializaba en el pasado reciente y analizar de forma genérica cómo se daba este derecho. Es decir, los planes y programas de estudio generalmente son en modalidad presencial. La didáctica que se establece, que si bien considera aspectos centrados en el aprendizaje, es decir, en el que aprende, estaba centrada en el magistrocentrismo, o sea, el profesor como el centro, y en muchos espacios sigue siendo lo mismo. Y luego también reflexionar sobre esa rigurosa forma de imponer desde la autoridad educativa las pautas para perfeccionar los principios jurídicos que se establecen para este derecho, tanto en la Constitución Política Federal como la estatal, sin que se diera un seguimiento auténtico y en tiempo real para conocer los resultados y logros de aprendizaje en los alumnos, así como la posesión de los principios jurídicos que consagran las leyes. Porque, ojo, desde hace tiempo, los principios jurídicos que consagran las leyes son tantos que si nosotros los revisamos, solamente los voy a poner en una imagen para que la vean ustedes. Estos principios jurídicos que están establecidos en el artículo 3º constitucional, estos son algunos. Hoy, la nueva escuela señala que existe una garantía de educarse hasta el nivel superior desde el inicial. Habla también de aspectos como la obligatoriedad, que es universal, inclusiva, pública. Otro elemento es el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, el fomento del amor a la patria, el desarrollo armónico de las facultades del ser humano, la promoción de la honestidad, valores y la mejora continua, prioridad de la niñez para su permanencia y participación, la garantía de idoneidad en materiales didácticos, la perspectiva de género y, ojo,
con todos los criterios. Estos son solamente algunos principios y criterios. El criterio del resultado del progreso científico está relacionado con que si la ciencia busca la verdad, el criterio que orientará la educación, pues será de veracidad, de luchar contra la ignorancia y sus efectos. También de que será democrático el criterio, será nacional, la mejor convivencia humana, será inclusivo, será de excelencia. Y bueno, todos estos principios y criterios que están en la Constitución forman parte de la nueva escuela mexicana y corresponde preguntarnos, antes de la pandemia y durante la misma, ¿tenemos forma de verificar que estos principios jurídicos se cumplieron, que se cumplen? ¿Conocemos el nivel de logro y de posesión de esos principios jurídicos y de esos criterios que orientan la educación en nuestros alumnos de los diversos niveles? ¿Se fomenta el amor a la patria realmente? Porque el amor a la patria representa, entendiendo por patria el patrimonio, pues nuestro patrimonio es el territorio mexicano, que también en el que existe la naturaleza, existe todo ser humano, y el amor a la patria representa amar todo eso que está ante nosotros. Y cuando uno ama todo lo que está a su alrededor, uno lo cuida. Quiere decir que si descuidamos el medio ambiente y descuidamos algunos aspectos, es porque no los amamos y entonces la educación ha fallado. Todos tenemos experiencias previas. Incluso muchos de los presentes somos académicos en uno o más niveles educativos. Y me pregunto, ¿cómo llevamos a la práctica tanto los principios como los criterios que orientan este derecho? En nuestras programaciones, planeaciones, disertaciones, cátedras dentro del aula, ¿los aplicamos? ¿Los evaluamos? ¿Le damos seguimiento? Somos conscientes de las oportunidades que establece este artículo para transformar verdaderamente a la persona en un ser humano que ama a su patria, que se libera de la ignorancia y sus efectos, que practica la democracia y que desarrolla la excelencia. Porque quien desarrolla la excelencia no da lo que tiene que dar, da más de sí. Es decir, va más allá. La nueva normalidad ha dado bastante tiempo y oportunidad para que todos juntos reflexionemos como personas, como sociedad, como humanidad, qué hacer y cómo enfrentar este tipo de situaciones inusitadas. Que no será ni la primera ni la última, porque vendrán otras de diferentes proporciones, ¿verdad? Y orígenes que podrían llevar a situaciones inimaginables aún en la vida individual y en lo colectivo. Por ello, es dable en estos tiempos, como lo hacemos en este momento, trabajar más, esforzarnos más, unirnos más para que juntos, como colectivo organizado, dialogue, diserte y bien dirigido, podamos modificar, extinguir o crear normas jurídicas que transformen esta normalidad en una que vaya hacia los derechos planetarios, hacia la Nor-Planet, porque esto es una cuestión planetaria. El COVID está en todas partes. ¿Por qué razón este derecho humano a la educación no está en todas partes con determinados parámetros, con determinados indicadores que nos permita saber si allá y acá y en todas partes está logrando su propósito? Porque siendo ciudadanos universales, que nuestra conciencia alcance mayores niveles en la que los derechos humanos a la vida, a la salud, a la alimentación, ojo, valoro que el derecho humano a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, estén garantizados por siempre y para siempre. Creo que con las nuevas generaciones, esos derechos son algunos de los que
las nuevas personas, los nuevos seres, no tendrían que preocuparse por acceder a ellos, sino que nada más aquí están todas las opciones para tu vida, tu salud, tu alimentación y la educación. ¿Por qué? Porque eso permite el desarrollo de las facultades del ser humano y también el ejercicio de otros derechos. Ahora bien, el uso de las TICs, el consenso con los padres, madres de familia y tutores, el uso con fines didácticos de las aplicaciones y el teléfono, el diseño instruccional, los aprendizajes sustantivos, los planes de intervención educativa a distancia, el modelo híbrido, el desarrollo de habilidades digitales, la evaluación, la autonomía de la escuela, el acompañamiento pedagógico a la distancia, etcétera, 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 son tópicos que en la actualidad se peraltan dentro de la escuela y en las comunidades académicas con la finalidad de garantizar este derecho humano a la educación. Sin embargo, la ruta aún está en evolución. Y para nuestro estado de Jalisco es un momento propicio para que esta situación la podamos comprender en su justa dimensión y no solamente sobre el derecho a la educación, sino sobre otros derechos, transformar nuestras propias leyes y crear una nueva constitución que le dé sustancia a todo esto. Por lo anterior, están tanto ahí en lo sustantivo como en lo adjetivo los componentes y elementos del derecho humano a la educación que permiten afirmar que existe la ruta, pero falta transitar el camino para aplicarlos durante la marcha. Analizarlos y evaluar para seguirla o ajustarla, de modo que la nueva normalidad nos lleve a transitar como sociedad a una nueva conciencia individual y colectiva en la que el seguimiento auténtico y en tiempo real de qué y cómo de este derecho sea para todos una constante de mejora. Por último, quiero referir algunas aportaciones finales, dado el análisis y la redacción que formulé, que quiero compartir con todos ustedes. Primero, si bien Jalisco fue pionero en garantizar la obligatoriedad de los estudios en el nivel medio superior, hoy se tendría que definir con mayor precisión cómo esa obligatoriedad abarca otros niveles, en especial lo relacionado a la educación para la vida, el trabajo y el cooperativismo, donde incluso la educación que imparta el Estado de Jalisco tenga la posibilidad de ser como el educando la requiere. Segundo, formular la NOR Planet sobre este derecho y los mecanismos para su protección, que considere su vida jurídica, evolución y perfeccionamiento, porque es necesario garantizar todo a nivel planetario. Tercera aportación, reformular el modo de garantizar y proteger el derecho humano a la educación, porque según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en el ciclo pasado, el año 19-20, el ciclo 19-20, 2.327.668 personas estuvieron matriculadas en algún nivel educativo. De ahí que ampliar la protección al verificar la forma y modo en que se aplican los principios constitucionales que lo rigen a este derecho, claro que lo favorece, ¿verdad? Ahora bien, la cuarta aportación. Considero que es importante otorgar autonomía a la escuela a efectos de que su comunidad académica la ejerzan como un instrumento per se y no un fin en sí misma, siempre y cuando el derecho humano a la educación se maximice. ¿Por qué? Porque la autonomía universitaria muchas veces se ha mal utilizado para decidir qué y cómo se hace dentro de las instituciones educativas y que no siempre maximizan el derecho humano a la educación, ¿verdad? Ahora bien, hemos visto en estos tiempos que la Secretaría de Educación Pública ha emitido acuerdos secretariales con el propósito de que
exista un marco jurídico de referencia para estos derechos, pero ha dado libertad a las escuelas para que se organicen, estructuren y definan las estrategias a seguir para atender esta nueva normalidad. Por esa razón valoro que darle autonomía a las escuelas sería una manera de favorecer mucho más este derecho. Una quinta aportación, que la transparencia llegue a las escuelas y se establezcan mecanismos para que de forma municipal, por zonas o regiones, se analice periódicamente y en tiempo real el progreso y los logros de la implementación de los planes y programas de estudios, así como los aprendizajes sustantivos. ¿Por qué? Porque también cabría decir que los alumnos o los padres digan, bueno, esta escuela está ofreciendo mejores resultados de aprendizaje, ahí quiero que vayan mis hijos, o la recomiendan. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser algo que nos favorezca a todos, nos favorece a todos la transparencia. Una sexta aportación, casi para cerrar ya, que el Congreso del Estado en su calidad de órgano especializado proponga, recomiende, exhorte, invite a la actualización de las normas y reglamentos de las instituciones de educación del Estado de Jalisco a los estándares estatales, nacionales e internacionales, en este caso del derecho humano a la educación, y que lleve el registro público de reglamentos. ¿Por qué? Porque basta con observar algunos reglamentos de algunas instituciones educativas que no se han actualizado desde hace mucho tiempo, ni tampoco contemplan hoy los nuevos principios que están establecidos en la Constitución o la forma de materializarlos. Una séptima aportación, que la descentralización educativa llegue al municipio y sea este ente, con su autonomía municipal, el principal actor en la materialización de este derecho. Y por último, incluir en los debates sobre este derecho humano y otros a científicos, artistas y religiosos o religiosas. Claro, además de todos los que por la ley corresponde. ¿Y por qué hablo de los científicos, los artistas y los religiosos o religiosas? Porque la ciencia en el fondo, en el principio y el final, busca la verdad. Los artistas, el arte, al principio y al final, buscan la belleza. Y los religiosos o religiosas, o la religión, al principio y al final, busca el bien. ¿Qué contradicción hay entre bien, verdad y belleza? Ninguna. Sin embargo, sí, debiésemos de encontrar también actores que puedan aportar verdaderamente con una visión a futuro para una nueva constitución en nuestro estado de Jalisco. Muchas gracias.